Bueno, vamos a comenzar con los ejemplos para, para el método de capas cilíndricas para calcular el volumen de sólidos de revolución. ¿Listo? Eh, Como se habían dicho anteriormente, el volumen de sólido de revolución cuando se utiliza capas cilíndricas está dada por la fórmula que habíamos dado anteriormente, pero en ese caso quiero corregir, ¿sí?, de anticipado la fórmula de por medio de capas cilíndricas, que es la siguiente, es esta de aquí, esta que ven aquí. ¿Listo? Esa es la fórmula para capas cilíndricas. Lo que pasa que en el anterior ejemplo, en el anterior video, había puesto que el radio era al cuadrado y solo es el radio promedio. Eso es por cuestiones de fórmula, ya luego les explicaré. ¿Listo? Hay que corregir esa fórmula. Entonces el volumen de un sólido de revolución por medio de capas cilíndricas va a estar dado por 2pi integral del intervalo que vamos a definir, el radio promedio por h y por el espesor, que sería el diferencial del radio. Ahora, continuemos con los ejemplos. Entonces, para calcular el volumen de sólido de revolución generado por la rotación de la región acotada que vamos a establecer y el eje de rotación indicado. Vamos a comenzar con el primero. Nos dan la siguiente región. La región es la región acotada por la curva y igual a x al cuadrado, y igual a x, y la parte positiva del plano cartesiano, en exclusiva la parte positiva del eje el eje de las ordenadas. ¿Listo? Y el eje de rotación va a ser x igual a 0, que nosotros sabemos que x igual a 0 es el eje y, ¿no es cierto? Es el eje y. ¿Listo? Ahora continuemos. Entonces, vamos a dibujar el área y luego vamos a pasar a, a calcular el volumen del sólido de revolución. Como les había dicho en clase, no es necesario dibujar el sólido de revolución. Entonces, para ello, pues en principio vamos a dibujar el sólido, pero más adelante solo vamos a establecer eh, el volumen del sólido de revolución a partir del área de la región acotada y el eje de rotación, nada más. ¿Listo? Por el momento empecemos con el sólido de revolución que nos propone. Entonces, tenemos lo siguiente. La región que me dicen, ¿no es cierto?, es acotada por la curva y igual a x al cuadrado, que vendría siendo esta curva de aquí, ¿sí? Empezando desde aquí, ¿listo? Esa sería y igual a x al cuadrado. También tenemos la recta y igual a x, que es esta de aquí. Esta es y igual a x. ¿Estamos? Listo. Y también tenemos que tener en cuenta que x debe ser mayor o igual que 0. O sea, que tengo que coger el primer cuadrante, ¿sí?, de esta región, ¿no es cierto? Entonces, la región acotada sería esta de aquí, ¿no es cierto? ¿Listo? Ahora, al ser el eje de rotación, es el eje X, ¿listo? El eje de rotación, el eje Y, perdón, ¿listo? Ahora, para establecer el volumen de este sólido que se generó, el sólido que generamos en este caso es este de aquí, ¿no es cierto? Ese sería el sólido de revolución. Para ello nosotros vamos a introducir capas cilíndricas
dentro de este sólido de revolución. Para ello hemos dibujado, ¿sí? Como lo ven en este gráfico, hemos dibujado esta capa cilíndrica, ¿listo? Esta de aquí. Esa capa cilíndrica va a tener un radio promedio, ¿sí? Y va a tener una altura, ¿listo? Bueno, eso es lo que tiene que tener específicamente la capa cilíndrica que va a ir dentro del sólido, ¿sí? Al interior del sólido. Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Por un lado tenemos que tener en cuenta que el radio promedio tiene que ser perpendicular al eje de rotación, como se muestra aquí, ¿listo? Y la altura tiene que ser paralela al eje de rotación, ¿listo? Esas son dos características muy importantes que tienen que tener en cuenta al momento de calcular el volumen de estos sólidos, ¿sí? A través del método de capas cilíndricas, ¿listo? Bueno, como les había dicho, no es necesario dibujar este sólido que tenemos aquí, todo este sólido de aquí, ¿listo? Todo este sólido no es necesario, ¿listo? Solo es suficiente con tener la región, ¿sí? Y el eje de rotación, nada más, ¿listo? Entonces vamos a pasar a calcular este volumen del sólido de revolución por medio de capas cilíndricas, pero sin usar el gráfico del sólido, ¿listo? Entonces, en la parte de acá, en la parte izquierda, en la parte inferior, hemos dibujado solamente la región, ¿sí? Que es toda esta de aquí, el eje de rotación también, que es este, ¿listo? Ese es el eje de rotación. Y además hemos graficado, como veníamos con los otros ejemplos, su franja característica. ¿Listo? Para eso, ustedes se pueden basar en un punto, en una recta que una de estos dos puntos. ¿Listo? Que una de esos dos punticos. Listo. Con esa franja vamos a establecer dos puntos. Un punto P1, que va a ser el superior de la franja, y un punto P2, que va a ser el inferior. Estos van a tener coordenadas, X1, Y1. Y el punto 2 va a tener coordenadas X2, Y2. Por tanto, ¿sí? La distancia de este punto de aquí, espérenme, de este punto de aquí, de este punto de aquí hasta aquí va a ser la distancia Y1, y de aquí hasta aquí va a ser la distancia Y2. ¿Listo? Por otra parte, ¿sí? Notamos que X1 y X2, las coordenadas X1 y X2 del punto P1 van a ser las mismas, o sea, va a ser X. ¿Listo? Ahora, pasemos a calcular los elementos de la capa cilíndrica. ¿Cómo los van a establecer? La altura, ojo, todo va a ser referente a esta franja característica. ¿Listo? A la franja característica. Quiere coger todo referente a la franja característica. ¿Sí? Entonces, vamos con la altura. Para la altura van a coger el punto más alto de la franja, que en este caso es el punto P1, ¿sí? El punto P1 hasta
dónde termina la región. ¿Listo? En este caso, esa es la altura. ¿Listo? Esta de aquí. Y por el otro lado, vamos a coger el radio. El radio promedio